Vamos a, vamos a empezar la grabación. Les agradecemos que nos den ahí una autorización para poderlo empezar a grabar y tener a disposición este conversatorio para las personas que no se han podido conectar aún o que no lo van a poder hacer del todo para que lo puedan consultar después en la plataforma. Muy bien, veo que en el chat se están saludando y se están presentando. Por favor, continúen haciéndolo si así lo desean. Vamos a ir iniciando entonces con el webinar de hoy. Como saben, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos y la Organización Internacional para las Migraciones hemos desarrollado el curso virtual especializado sobre niñez migrante en las Américas. Durante este curso, ustedes han podido conocer mejor sobre el tema, profundizar en diferentes áreas y a través de 10 módulos, pues esto ha sido posible en la plataforma de eCampus. Para hoy queremos, durante este webinar, realizar la clausura del curso. El curso se inició el 20 de octubre del año pasado y hemos realizado 2 conversatorios como parte de las actividades formativas complementarias que preparamos para ustedes. Las grabaciones de ambos conversatorios se encuentran disponibles en la plataforma de eCampus para que ustedes puedan consultarlos si aún no lo han hecho. Durante esta edición contamos con una amplia participación de representantes de instituciones de gobierno, universidades, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales provenientes de todas las Américas. Se matricularon 340 personas en el rol de estudiantes de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana y tenemos también una persona de Hong Kong. A ustedes les agradecemos el enorme interés que han tenido por llevar el curso y la persistencia para durante estos meses haberlo disfrutado, ojalá, y además que quienes ya lo hayan concluido y si no, quienes lo puedan concluir, puesto que el 31 de enero será la fecha límite en la que vamos a tener el espacio abierto en la plataforma virtual para que ustedes finalicen el curso. El curso proporcionó un contexto de las migraciones en el mundo actual, presentó el marco normativo internacional y regional, los sistemas y mecanismos nacionales de protección y específicamente incluyó un módulo sobre la niñez retornada y su reintegración y otro sobre la atención de la salud mental, así como herramientas para la atención de situaciones de vulnerabilidad de las niñas, los niños y adolescentes. Les recordamos que para descargar el certificado de aprovechamiento, el promedio de sus calificaciones debe sumar como mínimo un 70%. Esto lo logran a través de las evaluaciones que cada uno de los módulos y unidades tienen para que al final el promedio general les dé un 70%. Y recuerden también que un requisito para poder contar con este certificado es que puedan completar la encuesta de satisfacción, que además nos va a servir para conocer cuáles son las áreas de mejora para próximas ediciones de este curso. Entonces, para el día de hoy, el conversatorio que estamos iniciando, hemos invitado y contamos con el honor de la participación del profesor Víctor Giorgi, quien es el director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, quien nos brindará una exposición sobre los aspectos psicosociales en los contextos de movilidad humana. El señor Giorgi comenzó su trayectoria profesional como docente universitario de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay, donde también fue decano entre 1999 y 2005,
y actualmente es coordinador académico de la Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Antes de unirse al IIN, también fue presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay entre 2005 y 2009. Es autor de un importante número de libros y artículos sobre temas relacionados con su especialidad, como políticas de infancia, salud, psicología social y comunitaria y derechos del niño. Entonces voy a cederle la palabra al profesor Giorgi, quien durante los próximos 50 minutos, más o menos, puede compartirnos su conocimiento y experiencia respecto a los aspectos psicosociales en contexto de movilidad humana de las niñas, los niños y adolescentes. Posteriormente vamos a tener un espacio de 20 minutos para las preguntas, por lo que les instamos a dejarlas en el chat para que las podamos retomar al finalizar la presentación. Adelante, por favor, señor Giorgi. Muchas gracias, Juliana. Un saludo muy especial a todos los que en diferentes lugares se encuentran conectados. Para el Instituto Interamericano del Niño es un gran gusto y una necesidad, digamos, esta alianza con la Organización Internacional de las Migraciones, que nos permite dar más y mejores respuestas a uno de los temas que invaden la agenda, literalmente invaden la agenda de niñez de la región. Si bien las migraciones son tan antiguas como la humanidad misma, en estos momentos la situación regional determina que grandes contingentes de personas se trasladen de países o regiones o zonas dentro de un mismo país a otras en búsqueda de mejores posibilidades de vida o de una supuesta mejor calidad de vida. Y eso determina también o sea, este fenómeno es un analizador, una visibilización de los temas estructurales que hay en nuestra región, ¿no? Yo voy a intentar compartir con ustedes, voy a compartir pantalla y voy a intentar compartir con ustedes una serie de reflexiones que tienen que ver con esta temática justamente. Vamos a reducir acá. Esta intervención la titulé Movilidad Humana, Ser Niño o Niña Migrante. ¿Por qué este título? Porque pocas veces se visualiza la situación de los niños y las niñas en situaciones de migración. Generalmente se habla de estadísticas, se habla de números, se habla de cantidades, nacionalidades, algunas situaciones como acompañados, no acompañados, acompañados por quién, pero pocas veces nos ponemos en el lugar de los qué es lo que les está sucediendo, ¿verdad? Cómo lo viven, cómo lo sienten. La movilidad humana es un fenómeno, como decía hoy, tan antiguo como la humanidad misma, ¿verdad? Pero desde el punto de vista histórico y social, determina, marca en el mapa, digamos, desequilibrios, lugares de expulsión, porque las condiciones de vida son muy por debajo de lo deseado y muchas veces de lo aceptable, y polos de atracción, donde eventualmente pueden desarrollarse otros proyectos. Y este equilibrio entre expulsión y atracción nos permite clasificar de alguna manera las migraciones por grado de vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando prevalecen situaciones de expulsión de su lugar de origen, que son totalmente insoportables, digamos, muchas veces el proyecto, el lugar hacia donde se va, es más una fuga que una búsqueda de un proyecto real, ¿no? Esto determina, si las condiciones de vida son muy precarias, determina una acumulación de herramientas, de educación, de capacidades para integrarse en el nuevo lugar, y a su vez una situación económica, ¿verdad? De qué recursos se tiene para ese traslado, para esa migración. Por otro lado, si lo que predomina es el polo de atracción, podemos tener proyectos de vida de otras características, como es el caso de profesionales que buscan mejor inserción laboral,
personas que son trasladadas en cargos relevantes de las empresas a nivel internacional, personas que se movilizan para una mejor formación académica, etcétera, ¿verdad? Pero en estos casos prevalece el proyecto por sobre la expulsión. Y esto es lo que por eso planteo como distintos grados de vulnerabilidad, donde se genera toda una interacción, digamos, entre la expulsión, el proyecto, los grados de vulnerabilidad, la resiliencia, o sea, las capacidades de las personas, de las familias, de los grupos, de soportar situaciones críticas sin desbordar, sin fracturar, sin tener consecuencias altamente negativas para su salud mental o física. ¿Y dónde queda acá el lugar de los niños? ¿Verdad? Y esta es una reflexión que es muy importante porque los seres humanos ante las rupturas de la vida cotidiana, como es el caso de las relaciones, las separaciones, experimentamos inseguridad y angustia. Esto es válido para todos los seres humanos. Todo que traslada de un lugar a otro, vive en cierto grado una angustia por separación de aquello que era su entorno, sus vínculos, sus amistades, hasta la geografía del lugar, ¿verdad? Aspectos que son como cargados de afectos y que se asocian a las etapas anteriores de la vida. Esa angustia va a ser más o menos dañina según los mecanismos, los recursos que cada uno tenga para afrontarlas. Y qué continuidades pueda rescatar como apoyo para superar esa adversidad. O sea, ese cambio realmente implica una fractura en mi historia, en mi vida, en mi identidad, o por el contrario, puedo rescatar, ser el mismo a pesar de los cambios. Puedo rescatar la familia, puedo rescatar amistades, puedo rescatar una identidad personal, una identidad cultural, etc. Y en ese sentido los niños y las niñas son especialmente sensibles a esto. Hay un mito muy fuerte en la cultura nuestra, que es que los niños no se dan cuenta de las cosas, que los niños no se dan cuenta, no son sensibles, se dan cuenta solo de algunos aspectos, y que por lo tanto esas cosas no los afectan. Esto es una gran mentira. O sea, los niños son especialmente sensibles a los cambios del entorno, son muy sensibles a los estados de ánimo de los adultos que los rodean, y estas experiencias generan marcas, generan secuelas, por decirlo de alguna manera, mayores que en el adulto, ¿verdad? Porque el adulto es un sujeto que ya está desarrollado, que ya tiene una consistencia, que puede comprender una serie de cosas, que puede expresarse de determinadas maneras, cuando en realidad el niño está en desarrollo y por lo tanto estas huellas, estas marcas, dejan secuelas mucho más marcadas. Toda migración es un proceso, ¿verdad? Movilidad humana tiene que ver con una partida en la cual muchas veces los niños que vemos en los proyectos, en las intervenciones, los que aparecen como más preocupantes en la agenda, son niños que migran después de haber vivido situaciones ya difíciles. O sea, el problema no empieza con la migración, sino que vienen de situaciones de pobreza, de violencia, con historias previas de vulneración de derechos, con inseguridad, con desprotección, ¿verdad? No son niños que vengan especialmente fuertes, por decirlo de alguna manera, para enfrentar esos cambios. La partida siempre implica dejar atrás vínculos, proyectos, dejar el lugar donde ellos se sentían arraigados, y dejar los grupos de pertenencia, dejar esos espacios y esos proyectos que por más que desde los adultos a veces no se valoren, pero para un niño no es poca cosa abandonar un curso escolar, renunciar a metas que se había fijado con sus compañeros, dejar el equipo en que jugaba el fútbol, en fin, ese tipo de cosas que para el niño son especialmente importantes y que generalmente a los adultos nos cuesta mucho considerar. Implica un desprendimiento de parte de la familia, de sus amigos, de aspectos materiales de alto nivel simbólico, como sus viviendas, sus objetos, sus mascotas, y la pérdida de esta pérdida se da a cambio de un proyecto, se da con un horizonte, ¿verdad? Se justifica en la búsqueda de algo mejor, de algo que está por encima, que algo implica la realización de ciertas aspiraciones, de ciertos deseos, y el cese de ciertas fuentes de sufrimiento.
Y acá la gran pregunta, ¿verdad? En el momento de que se decide la partida, en que se decide el proyecto familiar de la migración, ¿se ha hablado con el niño? ¿Se da la oportunidad de expresar sus afectos? ¿Alguien se pone en su lugar para comprender lo que siente? En general, hemos tenido la experiencia, es que estos niños son como, lo hemos llamado en algún caso, niños maleta, ¿verdad? Porque son niños que en el momento de partir son los adultos los que evalúan la situación, los adultos que hacen un cierre a los pendientes que tienen en el lugar donde van a partir, que se fijan metas y proyectos, pero el niño aparece como una prenda más, como un objeto más que es guardado con el equipaje y trasladado. Y esta metáfora del niño maleta, digamos, tiene que ver justamente con todo esto, ¿no? Con el hecho de que el niño no es considerado como interlocutor, no se toma en cuenta que él va a comprender, va a captar las cosas. No lo decimos en términos de que el niño decida, pero sí que el niño participe de ese proceso y comprenda el porqué y el para qué de ese proceso. Y los traslados. Los traslados tienen un gran gradiente, un gran abanico de posibilidades, de experiencias, de grados de peligro y de sufrimiento que van desde los traslados más formalizados, con medios de transporte comerciales, etcétera, hasta los traslados más ilegales, atravesando territorios cargados de peligros en manos de crimen organizado, traficantes, coyotes, en fin, toda esa situación que tiene que ver un poco con lo que veíamos hoy, ¿verdad? Al principio de todo, cuando decíamos que había migrantes que tenían una acumulación previa de formación, de herramientas, pero también económica, que le permite planificar un viaje, y otros que tienen una situación de mucha pobreza, de mucha carencia, y donde el viaje aparece generando generalmente deudas, ¿verdad? Generando deudas que luego tienen que ser pagas cuando se llega al lugar de origen, y bueno, ahí viene toda la dinámica de la trata, de la explotación, etc. Y ahí tenemos, en general, en estos traslados, adultos que no están en condiciones de sostener a los niños y niñas. Los llevan, los traen, los cuidan, pero donde el adulto aparece desbordado también por la situación de miedo, transmite al niño. Es muy difícil que el adulto transmita al niño seguridad si él no la tiene. Aparecen permanentes amenazas a la viabilidad del proyecto, ¿no? El miedo a ser retornado, el miedo a no llegar al lugar donde se plantea, que es vivido como un gran fracaso, y la responsabilidad de ser exitosos, o sea, de que esto salga bien, de que esto se logre realmente aquello para lo cual se ha hecho tanto sacrificio. Y este es un tema que angustia mucho, ¿verdad? El hecho de lograr aquellos que se ha propuesto. La llegada a un nuevo lugar. Bueno, es un lugar desconocido en que deberá recomponer su vida con expectativas, miedos, desconfianzas, todas esas vivencias que el niño tiene cuando entra en un lugar distinto al que él estaba. La percepción de un Estado, el niño no percibe el Estado como Estado, pero sí percibe figuras de autoridad, ¿verdad? Maestros, policías, asistentes sociales, personal de migraciones, que un Estado que es vivido más como amenaza que como posibilidad de protección, y donde la situación irregular, muchas veces, que no se da en todos los casos, pero esa situación irregular genera una idea como de estar bajo amenaza, de estar bajo peligro, de poder ser retornado en cualquier momento. Aparece muchas veces la necesidad de ocultar la identidad cultural, la sensación de estar en un espacio hostil en el que debe cuidarse de las personas que lo rodean, no debe demostrar que es extranjero, que si lo demuestra es mal visto, todo el tema de la criminalización que se da en algunos entornos, pero también el miedo a ser retornado, a ser de alguna manera intervenido estatalmente y bloqueados o interrumpidos sus proyectos.
Y acá aparece algo que creo que es importante tener en cuenta, y es la inutilidad de las herramientas y recursos usados hasta el momento. El idioma, los aprendizajes escolares, los códigos de relación, los hábitos, o sea, todo esto que el niño trae como aprendizaje, como experiencias, no sirven, por lo menos no sirven tal cuales, tienen que ser adaptados, revisados, para poder ganarse un lugar en el nuevo espacio. Cuando digo un lugar, me refiero a un lugar entre sus amigos, en el barrio, con otros niños, en el lugar a donde va a recrearse, en la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo hace para ganar un lugar y ser uno más en todo eso? ¿Verdad? Y hay toda una tensión entre la generación de nuevos vínculos y el rechazo de otros. O sea, su extranjeridad va a llevar a que se haga amigos, a que algunos se acerquen a él, ya sea porque tienen condiciones similares, o ya sea porque tienen como una aceptación, como una curiosidad, como que les interesa hablar con alguien que habla distinto, que tiene anécdotas diferentes, que tiene costumbres diferentes, pero también el tema de la xenofobia, el tema del rechazo a esa diferencia. Y esto coexiste de alguna manera, coexiste en los mismos ámbitos, en los mismos espacios. En la escuela el niño se va a hacer amigos, pero también va a haber quienes lo moleste. Y a veces los mismos amigos son los que a veces lo molestan, ¿verdad? Según cómo funcionan los liderazgos, los momentos. Y esto es todo una tarea bastante compleja para la propia persona, para el propio niño, de poder procesar y ubicarse en esa situación, ¿no? Y esto genera culpa y vergüenza. Cuando digo culpa y vergüenza, digo que cuando el niño es excluido, es de alguna manera desvalorizado, aparece siempre el, bueno, ¿qué habré hecho para que esto no suceda? Y la vergüenza, o sea, la idea de que todos lo ven como alguien, o sea, que tiene que ocultar, o sea, que si muestra lo que es, no lo van a comprender, o no lo van a valorar, no lo van a hacer. Esta tensión se da generalmente en ausencia de redes de apoyo. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que el migrante pierde sus vínculos, se encuentra inicialmente solo, digo inicialmente porque los seres humanos somos seres sociales, entonces cuando alguien está solo, en un medio que es relativamente adverso, generalmente logra vincularse con otras personas que están en su misma condición. Supongo aquello de un montón de solos todos juntos, ¿no? Y esto explica un poco la fuerza que tienen las organizaciones, las comunidades de migrantes en el exterior, ¿no? Con la necesidad de tener vínculos, entre ellos sustitutivos de los vínculos familiares, de los vínculos originales, de los vínculos de amistad que pueden haber dejado. Y acá se da toda una tensión de la inclusión y la identidad. Preguntas que de alguna manera se formulan en los niños y adolescentes. ¿Puedo ser tal cual soy o debo mimetizarme, disimular mi identidad, hacerme pasar por uno más, disfrazarme de alguna manera para que me acepten, para que no me hagan bullying, para que no se rían de mí? ¿Qué aspectos de mi forma de ser son aceptados y cuáles no? ¿Qué puedo mostrar? ¿En qué soy exitoso? ¿Y qué cosas soy perdedor, ¿no? Frente a los otros, frente a otras culturas? Acá a mí siempre me marcó mucho, por ejemplo, cómo los uruguayos que se iban a Europa, sobre todo en el exilio, el relato que traen los adolescentes, es que ellos hicieron lugar en sus comunidades, en sus lugares, jugando al fútbol, ¿no? Eran los que hablaban mal, eran los que no conocían cosas, eran los que se reían de ellos porque hablaban raro, pero eso era como una fortaleza que a ellos les permitía ganar su lugar en el grupo, ¿verdad? Y también que debe adquirir e imitar de esa cultura, que es lo que necesita incorporar para poder funcionar como humano. Acá en esto a mí siempre me resuena mucho una anécdota de una académica de una universidad estadounidense de origen mexicano, que ella nos decía en una entrevista que cuando era niña y llegó con su madre a Estados Unidos, su madre le decía cuando estaban esperando
el transporte colectivo, les decía que no hablara porque se daban cuenta que era extranjera. O sea, esa sensación de que si se dan cuenta quién soy, me va a pasar algo feo, ¿no? Es algo muy fuerte para el niño, porque el niño está construyendo su identidad, ¿verdad? El adulto puede racionalizarlo, no es lindo, pero puede racionalizarlo, puede soportarlo de otra manera. En cambio, al niño le genera cuestionamientos muy de fondo. Y acá se da todo un juego que en psicología llamamos interpercepción, o sea, cómo percibimos al otro y cómo somos percibidos. ¿Cómo ven? El niño se pregunta cómo lo ven, cómo me ven los demás, cómo ve él a los otros. O sea, los ve como potenciales amigos, los ve como amenaza, los ve como personas que saben más que él o que saben menos, ¿verdad? ¿Cómo se ubica frente a esos otros? ¿Y cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se siente a sí mismo? ¿Cómo valora sus capacidades? ¿Cómo se siente instrumentado para ese proceso de integración, de adecuación? Y esto tiene mucho que ver con la construcción de relatos sociales acerca de los migrantes. Si son vistos como invasores, como amenazas, criminalizados, el tema de la ilegalidad y la indocumentación, voy a volver ahora sobre eso, o la idea, por el contrario, de personas que vienen a integrarse, que vienen a aportar lo suyo, que, que son comparables con otros flujos migratorios anteriores que han dejado mucho en los respectivos países, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se genera? ¿Qué sentimiento se genera a partir de todo esto? Compasión, derechos, rechazos. ¿Cómo juega esto, no? Y ahí tenemos las tres categorías clásicas en este sentido, que son la exclusión, quedar fuera, quedar excluidos, la asimilación, que es la intencionada a mimetizarse. La asimilación es una metáfora que viene de la biología. Nosotros cuando nos alimentamos, asimilamos. ¿Qué es asimilar? Es, de alguna manera, destruir lo que ingerimos, quedarnos con lo bueno y expulsar lo malo. Eso es asimilar. Y esto es lo que, de alguna manera, se hace a veces con lo diferente. Se trata de hacerlo igual, se toman cosas que nos sirven de ellos y se rechazan otras que no nos sirven. Pero no hay un respeto a la identidad del otro. En cambio, la inclusión, sí, la inclusión es la inclusión aceptando las diferencias, aceptando las identidades. Es un encuentro en la diversidad. Y esto es un poco lo que a partir de fin del siglo XX se toma como modelo de relación y de trabajo a nivel de poblaciones que tienen diferencias entre sí, pero no deja de ser la inclusión un tema difícil de lograr, ¿verdad? Es una meta, a veces pasa a ser un poco una utopía, y bueno, es un poco ese modelo de respeto hacia el otro. Y más allá de las normas jurídicas, que ustedes habrán visto cómo en las normas jurídicas a nivel internacional y nacional, en general garantizan a los migrantes todos los derechos de los nacionales, no, no explicitan prohibiciones, salvo ejercicio de voto, etc. Y en general garantizan, sobre todo a los niños, el acceso a la educación, a la salud, a la protección. Pero de esa garantía legal, escrita, digamos, de papel, al acceso real a derechos hay una gran distancia. Hay una gran distancia porque aparecen en los procesos de incorporación, de acceso a los servicios, como pueden ser los servicios escolares y los servicios de salud, aparecen siempre pasos administrativos, actitudes de funcionarios, en los cuales se bloquea el acceso a ese derecho. En algunos países hay leyes que garantizan el acceso a la educación, pero sin embargo al momento de inscribirse en la educación que no tiene, se necesitan constancias que el migrante no logra tramitar en su país de origen por diversas cosas. Cuando hay pocos cupos, generalmente queda para atrás, ¿verdad? Queda excluido. En fin, ahí hay una serie de aspectos en los cuales lo legal choca con la implementación administrativa de esos derechos y a su vez también con la resistencia y con la xenofobia que se expresa en algunos
en algunas personas dentro de todas las profesiones. Yo me lo he logrado, siempre hay gente con este tipo de mirada, ¿no? Y acá aparece, bueno, frente a esta situación de estrés, de exigencia, ¿cómo se afronta la situación? Y esto depende de tres grandes cosas: el ciclo de vida, o sea, el momento evolutivo, de la historia previa y del entorno. Los niveles de estrés pueden ser adaptativos, o sea, que son aquellos que nos desafían, pero son superables y permiten un crecimiento, un fortalecimiento. Pueden ser situaciones de estrés que son traumatizantes o tóxicas, que son irremediablemente dejan una experiencia negativa y dejan ciertas secuelas. O hay una gran cantidad de experiencias, que es lo que en psicología llamamos plásticos o polivalentes, que son aquellas experiencias que pueden ser según cómo se transiten, según las condiciones y según los apoyos del entorno. Y acá es muy importante la disponibilidad de los adultos para acompañar al niño, para escucharlo, para captar sus estados de ánimo, especialmente de los padres, ¿no? De los adultos de referencia más cercanos. Y acá chocamos con un problema que no es menor, y es que los propios adultos migrantes están en condiciones de debilidad, ¿no? La maternidad o la paternidad en las situaciones de movilidad humana tiene sus singularidades y tiene sus dificultades. Solo se cumple bien la función por ser buen padre, buena madre, por una cuestión hereditaria, de experiencia previa que influyen, por cierto, sino que se necesitan ciertas condiciones mínimas para ejercer ese rol. La ausencia de familia extensa, de parientes, de redes de apoyo, es un gran problema para las familias migrantes, sobre todo para el cuidado de los niños, y ni hablar de las mujeres solas, pero también cuando hay pareja, no olvidemos que el migrante necesita trabajar, necesita generar sus ingresos, que esos ingresos son conseguidos muchas veces en condiciones de precariedad, ¿no?, laboral, que no tienen buenas condiciones para negociar las condiciones de trabajo. Y por lo tanto, lo que son los horarios, lo que son la duración de la jornada, lo que son los días libres, todo eso parece bastante complicado en el caso del trabajador migrante, ¿verdad? Y eso es algo que complica la posibilidad de una buena relación con los niños y las niñas. En este sentido, es muy importante lo que pueden ser los servicios educativos y de cuidado. El espacio educativo es el espacio de inclusión y de integración por excelencia, ¿verdad? Es allí donde no solo el niño toma contacto con otros niños, sino que la familia, los padres están en contacto con otras familias, están en contacto compartiendo algo supuestamente de igual a igual. No es lo mismo que la relación laboral, no es lo mismo que otros aspectos en el cual el migrante o la migrante están sometidos a una autoridad determinada, sino que aquí es compartir determinadas cosas. Y es fundamental este espacio, como espacio de integración, de generar vínculos, de generar amigos. Y muchas veces el acceso a estos servicios se hace difícil. Se hace difícil porque en lo que respecta a la primera infancia, los servicios de primera infancia a nivel de la región tienen una demanda insatisfecha alta. O sea, no hay países donde se cubran porcentajes muy significativos de la población. Y eso implica pocos cupos, pocos lugares, codiciados por muchos, en donde el migrante o la migrante tiene que competir para un lugar para sus hijos, y eso no siempre se logra en buenas condiciones. No siempre se logra ese espacio, ¿no? Porque tiene que competir con los locales. Y esta es una gran tensión que aparece, ¿verdad? El hecho de que cuando hay servicios con demanda insatisfecha, la población resiste, que en esos servicios se atienda a migrantes y no se prioricen a los nacionales. O sea, este es un tema que circula en toda la región, como una de las expresiones de xenofobia, pero que tiene que ver justamente con ese nivel de servicios con demanda insatisfecha, incluso para los nacionales.
Acá hay algo que es muy importante, y esto lo hemos visto sobre todo a partir del trabajo con mujeres migrantes, es que no tengan con quién dejar a los chicos cuando trabajan, no tengan posibilidades de buena atención, de calidad durante los horarios extensos de trabajo. Y creo que acá hay un concepto importante, ¿no? Y es que toda madre necesita de alguna manera una madre alterna, que puede ser su pareja, pero que también puede ser, bueno, su madre, su abuela, su suegra, o su tía, o su hija mayor, ¿verdad? Alguien que pueda cumplir esa función de cuidado mientras la mujer asume sus roles adultos. Y cuando me refiero a roles adultos, no de maternidad, sino a otros roles adultos, me refiero inicialmente a la creación, también eventualmente al estudio, o eventualmente a otras cosas que sean necesarias, como la atención a la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos visto que muchas veces las mujeres se ven muy limitadas en estas cosas, incluso en lo laboral, por el tener que cuidar a sus hijos. Y lo que ellas han reclamado, las mujeres migrantes reclaman con mucha fuerza, es estos servicios de cuidado. Servicios de cuidado, de atención, de educación y cuidado, sobre todo para los preescolares, para los de primera infancia, porque luego en la escuela ya se organiza de otra manera, ¿no? La escuela ya el niño tiene otro nivel de autonomía, en fin. Pero en los niños pequeños, este tema es muy sentido por las mujeres. Hay algo que generalmente no hablamos cuando hablamos de niños y de personas en movilidad humana, y es qué pasa con los que quedan. ¿Qué pasa con los niños, las niñas, los adolescentes que quedan en su lugar de origen cuando se van sus hermanos mayores, sus padres, sus vecinos, sus referentes jóvenes en general? La migración generalmente se da en miembros que la familia considera como más fuertes, con más posibilidades de éxito, en donde son generalmente los adultos jóvenes los que emprenden esta aventura, por decirlo de alguna manera, y que quedan niños a cargo de abuelos, a cargo de tías, a cargo de otras personas, muchas veces de abuelas bastante añosas en algunos casos, eh, y pasan a tener padres y madres virtuales. O sea, padres o madres que se conectan por internet, que se vinculan de alguna manera, pero que no están allí acompañando su vida cotidiana, ¿verdad? Y la presencia de ellos se da a través de una remesa, de un regalo, pero que no son. Y que a estos niños les dificulta mucho esa situación para pensar sus propios proyectos de vida, porque hay una incertidumbre si ese proyecto de vida tiene como escenario el lugar donde viven o el lugar donde están sus referentes familiares. O sea, el tema de la reunificación familiar, que tanto hablamos en términos políticos y legales, ¿verdad? Pero en términos psicológicos también ese niño se va a reencontrar con su familia alguna vez. ¿Dónde se va a reencontrar? Se va a reencontrar en el exterior, se va a reencontrar porque su familia va a retornar. Y esto es dañino para el niño y para el adolescente. Hemos conocido muchos casos, en la época en que Uruguay era un país expulsor, con una gran cantidad de expulsión, el hecho de que había niños que no estudiaban porque igual se iban a ir, que no trabajaban porque se iban a ir, que no tenían pareja porque se iban a ir, total, ¿para qué? ¿Verdad? Eso genera como una especie de desarraigo, viviendo en un lugar, pero sin echar raíces, porque están como condicionados a irse en algún momento, y a veces el tiempo pasa, las etapas de desarrollo también transcurren, y no se queda esa ida, ¿verdad? ¿Cómo minimizar este efecto traumático? Bueno, lo primero es considerar al niño como persona con capacidad de comprender, de comunicar, de escuchar, y es un poco lo que decíamos hoy al principio, ¿verdad?
cómo se considera a ese niño migrante, y quién lo escucha, quién le da la posibilidad de que diga cómo se siente, de que pregunte, que yo entienda, ¿verdad? Por eso acá jerarquizamos mucho el derecho a ser informado, a ser escuchado, generar un diálogo de acuerdo al idioma, al grado de desarrollo, para que ese chico pueda expresar lo que siente. Tengamos en cuenta aquí que los niños, según sus edades y sus momentos evolutivos, tienen más o menos incorporado el lenguaje. Por lo tanto, hay toda una etapa en la cual el lenguaje convive con otras formas de expresión, corporales, artísticas de alguna manera, donde el lenguaje todavía no tiene la suficiente solidez como para entrar en temas que lo afectan mucho emocionalmente. Y eso es importante para que el adulto pueda establecer vínculos dentro de lo que es posible para el niño llevarlos. También sucede lo mismo con los idiomas. Cuando hay idiomas diferentes, el niño tiene una rápida capacidad de aprendizaje, pero inicialmente le cuesta más la comprensión que al adulto. Esas situaciones se convierten en traumáticas, en experiencias narrables, o sea, experiencias que no se pueden compartir, que no se pueden poner en palabras, que no se pueden hablar. Y en ese sentido, una de las intervenciones fundamentales es facilitar la expresión, facilitar que el niño pueda compartir estas experiencias con sus interlocutores, explicitar sus emociones, romper ese mito de que de lo feo más vale no hables, no te acuerdes, sino justamente poder ensayar facilitadores para la comunicación según las edades, ¿no? Tener en cuenta el manejo verbal, como decíamos hoy, y la posible regresión de situaciones angustiantes. Niños que ya tenían un manejo determinado del lenguaje, en situaciones de cambio, de angustia, pueden regresar y perder momentáneamente, transitoriamente, su manejo del lenguaje. La fractura de la historia, o sea, uno de los elementos importantes para recomponer, digamos, el equilibrio psicológico de la persona migrante es el lograr una continuidad, evitar la fractura, rescatar que él es el mismo antes y después de la migración. Ahí es importante conversar sobre los proyectos de futuro, desdramatizar algunos hechos, valorizar la identidad, lo que trae, y esto es algo que se hace mucho en algunos servicios, sobre todo en los servicios educativos, ¿verdad? Que se hacen esas situaciones de compartir experiencias, de compartir música típica de distintos lugares, de compartir aspectos gastronómicos, de compartir anécdotas, ¿verdad? Es un ejercicio importante en los ámbitos educativos, sobre todo, para poder, de alguna manera, revalorizar eso que se trae, ¿verdad? Y también valorizarlo desde el otro, desde el que lo recibe, ver que esa persona, ese chico, tiene cosas interesantes. Darle continuidad al acompañamiento mientras se dure el proceso. Acá la dinámica burocrática de los servicios hace muchas veces que el caso lo sigan varias personas, ¿verdad? Y lo entrevisten distintas personas y más. La continuidad es importante para generar esa confianza mínima como para poder dialogar. Es importante mantener a una persona como referente en ese proceso migratorio y promover la inclusión, que esto es y bueno, básicamente esto es lo que les quería compartir. Como ven, es un tema que tiene que ver con algo, pero también tiene que ver con algo mucho más global, ¿verdad? Que es el desarrollo integral como persona. Uno de los derechos o de los grupos de derechos son los derechos al desarrollo, y el derecho al desarrollo implica garantizar experiencias que de alguna forma permitan ir incorporando determinadas experiencias y determinadas habilidades para alcanzar el máximo de su potencial. Y este es algo que en el caso de los niños
migrantes nos desafía como personas, como estados, como organizaciones. Bueno, entonces salgo del compartir pantalla y quedo a disposición para las preguntas que quieran. Muchas gracias, profesor Giorgi, por esta excelente presentación. Creo que realmente hay muchos aspectos que usted mencionó que generalmente no se contemplan dentro de lo que tradicionalmente se entiende por aspectos psicosociales de la niñez y la adolescencia. Vamos a dejar ahora el espacio abierto para preguntas, comentarios que podamos tener y aprovechar quizás para tener una pequeña discusión, porque es de más complejo, ¿no?, hablar de diferentes aspectos de los que usted señaló y que son fundamentales. Entonces, vamos a dejar el espacio por si alguien quiere tomar la palabra o si quieren en el chat. Aquí de una forma muy abierta dejamos el espacio si quieren poner la cámara o no. Realmente tenemos ahora a 50 personas conectadas y creo que podemos darnos el espacio para conversar. Profesor, preguntaban si podría compartir la presentación. Nos pregunta Lisbeth Hernández en el chat. Ella es de la Guardia Nacional de México. Sí. Y con mucho gusto, dígame tal vez se la podría enviar a ustedes y la comparten con todos los estudiantes. Sí, sí, sería genial. Así la podemos subir a la plataforma y entonces queda ahí para consulta de todas y de todos. Perfecto. Tenemos una pregunta de Tere Cortés, o un comentario, vamos a ver. Dice, muchas veces parece que el tema de la niñez migrante requiere más que leyes, teorías, protocolos, rutas, etcétera. Ya existen muchos instrumentos. Lo que requiere es más bien voluntad política y verdadera colaboración interinstitucional. ¿Cómo podemos fortalecer en el hecho esta comunicación, colaboración, las prácticas entre las instituciones y entre los países de la región? Muchas gracias a Tere Cortés, que nos dejó esta pregunta en el chat. Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Hoy decíamos que hay leyes, el nivel, o sea, a nivel de la región hay una buena producción legislativa, puede haber debilidades, pero las leyes permiten hacer mucho más y mejor de lo que se está haciendo. El problema no es legal, el problema es de implementación de políticas, pero estas implementación de políticas tiene, además de la voluntad se relaciona con algo que no podemos desconocer, y es la cuota de xenofobia que hay en todos nuestros países. ¿Por qué digo esto? Porque en una democracia los gobernantes quieren hacer medidas que sean de alguna manera bien recibidas por la población. Y el invertir recursos en población migrante cuando hay necesidades locales insatisfechas, que siempre las va a haber además, está mal visto por sectores de la población. Es poco popular. Y eso genera una presión sobre los gobiernos de evitar la atención al migrante, o de cerrar fronteras, o de mostrar que se privilegia a los nacionales por encima de los migrantes. Si nosotros analizamos los últimos procesos electorales en la región, vamos a ver que en todos ellos está planteada esta polémica. ¿Cómo resolver el tema de la migración? ¿Cómo hacer que los migrantes no saquen los trabajos nacionales, no ocupen sus servicios? Y por otro lado, el discurso de que pueden aportar, de que en general todos los migratorios, que por qué no incorporar, que por qué no abrirnos a estas nuevas personas. O sea, esa es una tensión que está instalada en toda la sociedad, en mayor o menor grado, con distintas posturas de los gobiernos, etc.
Y esto es uno de los elementos por los cuales hace difícil a veces una política de incorporación de las corrientes migrantes más decidida y más fuerte. Muchas gracias, profesor Giorgi, por ese comentario, porque, bueno, es una pregunta eh, eh, interesante y muy pertinente en el contexto actual de la región. Creo que teníamos alguna participación, me parece, a nivel de pregunta de alguien. Me pareció ver una mano. Si me permites comentar, Juliette, sí, claro, adelante, por favor. era un poco en relación con esto, algo que me quedó en el tintero, digamos, el tema de las políticas migratorias se ven en buena parte en los requisitos de ingreso de los países. Hay países que tienen una gran facilidad de dar documentos, con lo cual hacen que las personas que lleguen estén en una situación regular y puedan de alguna manera acogerse a las normas, a los derechos como trabajador, acceder a los servicios, más allá de otras trabas que también surgen. Hay países que prefieren resistir esas corrientes migratorias, con lo cual se genera una masa enorme de personas indocumentadas o ilegales. Y esto es un problema muy serio que cuestiona incluso la gobernabilidad. Países que tienen porcentajes, grupos importantes de su población indocumentados, sin acceso a servicios. Con el tema de la pandemia ha sido muy evidente el hecho de que haya población por fuera de los servicios de salud. Y esta población que no tiene acceso, digamos, a la sociedad, es capturada muchas veces por los grupos, por las organizaciones criminales. Y ahí tenemos todo un problema donde se cierra el círculo y parecería que se confirma que los migrantes son todos delincuentes, cuando en realidad lo que sucede es que a los migrantes se les niega las posibilidades de incorporarse y en su necesidad de desplegar estrategias de sobrevivencia, bueno, quedan muchas veces en manos de estas organizaciones. Creo que ese es un elemento importante a tomar en cuenta, lo asocié con la pregunta que me hacía la colega, pero creo que hay que tener presente la dificultad de gobernabilidad que genera la indocumentación. Sí, sí, definitivamente ese es un tema álgido y en el que además, bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Incluso pues a nivel político. Tenemos dos preguntas más en el chat. Patricia Brenes Ulloa, ella, bueno, dice que gracias por la interesante charla y plantea a nivel de organismos, normativas, gestiones, etcétera, ¿qué expectativas se tienen en relación con la movilidad humana y la niñez migrante en la región? ¿Qué consideraciones se plantean en el corto plazo? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque la situación de la migración no es un problema en sí mismo, pero también es un problema que se deriva de determinadas situaciones estructurales. Cuando nosotros trabajamos con los programas de migración desde el instituto, vemos que se pueden hacer determinadas cosas, ¿sí? Sobre todo generar una receptividad mayor en los lugares de llegada, generar normativa, protocolos para el mejor trato de esos niños y de esas familias que llegan, ajustes normativos, pero hay un tema de fondo, y es la situación estructural de los lugares de expulsión. O sea, mientras haya comunidades, sectores de la geografía regional, donde la sobrevivencia sea tan compleja, donde haya tantas amenazas, ya sea por la violencia, ya sea por la pobreza, va a haber corrientes migratorias. Y lo que estamos haciendo son paliativos. Son paliativos, que si bien el migrar es un derecho, pero también es un derecho el no migrar, el vivir de una forma decente, en una forma digna, en el lugar donde uno nace.
O sea, es un derecho en tanto sea una opción voluntaria, pero acá estamos hablando de opciones que no son necesariamente voluntarias, sino que son presionadas por el entorno y por las situaciones estructurales. Entonces es muy difícil hablar de respuestas si no se cierra ese flujo a través de ciertas reformas estructurales en los puntos de partida. Dicho esto, lo que para mí es muy importante el trabajo sobre el conjunto de la población, un poco en la línea de lo que decía, tratar de revalorizar lo que es el migrante como trayendo aspectos de su cultura, trayendo aspectos de su música, aportando mano de obra, etc., como para que la población lo reciba de otra manera y minimizar este conflicto y esta tendencia a la expulsión. Y por otro lado, bueno, los servicios educativos y de salud, pero sobre todo los educativos, de recreación, de encuentro entre niños y familias, son un espacio de enorme potencial para este trabajo, ¿verdad? Tanto en los que llegan como en los que lo reciben. Muchas gracias, profesora. Esto también sumar que existen algunas iniciativas a nivel, digamos, político, pero que eso lógicamente conlleva a implicaciones técnicas, específicamente en la conferencia regional sobre migración, que acaba de tener su reunión viceministerial en diciembre pasado en México. Se aprobaron las guías operativas para la identificación y determinación del interés superior de la niñez, que son, bueno, están en inglés y en español. Es un instrumento muy técnico, muy operativo y que como está recientemente aprobado, creo que todavía no se conoce lo suficiente, pero creemos que estas son también algunas de las iniciativas que se están dando a nivel regional precisamente para responder a lo que ocurre en términos de cómo mejorar esa protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en nuestra región. No sé si a nivel del sur, la conferencia sudamericana sobre migraciones esté desarrollando algo similar. Me parece que habían también trabajado en una priorización también de algunas acciones y bueno, eso creo que de alguna manera nos da un marco, ¿no? de cómo los organismos y los estados están planteando cuáles serían las acciones a corto plazo en el tema, para contestarle a Patricia, sumando ahí un poco también a lo que dijo el profesor Jordi. Tenemos aquí otras preguntas. Dice Luz Raquel Sandoval, observo en la atención de la niñez y adolescencia institucionalmente no prevalece el interés superior de los menores, pues aunque existen las leyes, los servidores públicos sobreponen otras normativas al bienestar de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo podría superarse esa fase como de miedo a favorecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes? En torno a lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo hacer que la corriente migratoria que llega a un país sea percibida como un aporte y no como una amenaza o una invasión? El tema fundamental está ahí. Y en ese sentido, se han hecho algunas campañas valorizando la llegada de los migrantes, recordando en los países de América que la mayoría de los países de América están conformados en su población por corrientes migratorias, y que quienes rechazan, digamos, estos migrantes son a su vez hijos, nietos, bisnietos de migrantes. Y este es un tema que está bueno para analizarlo, ¿verdad? Porque es como que se desvalorizan poblaciones y se plantea que quienes vienen ahora son, acá hay elementos de racismo incluso, ¿no? Pero no se hace una ruptura entre los que venían antes y los que vienen ahora, ¿verdad? Como que fueran poblaciones demasiado diferentes y en realidad son diferentes pero tienen rasgos en común. O sea, las migraciones europeas que recibimos
muchas de ellas venían de niveles culturales y de niveles socioeconómicos muy bajos, y sin embargo se instalaron y aportaron mucho a nuestra sociedad. Ahí creo que, por cierto, que la conferencia tiene aportes, de como articular, me parece que es muy importante promover la interinstitucionalidad a nivel de los países. El migrante no es un problema de migración, que después se transforma en un problema de salud y después es un problema laboral, sino que es un todo, ¿sí? Es una persona integral que tiene que transitar y resolver un conjunto de cosas, y que muchas veces los estados tienen una fragmentación en las respuestas, en el sentido de la interinstitucionalidad fundamental, y también a nivel internacional, la articulación entre organismos. O sea, en este momento hay muchos organismos trabajando en migraciones, algunos en migraciones específicas, otros en migraciones en general, pero tenemos el gran riesgo de hacer mucha cosa desconectada entre sí y debilitar el impacto, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante este trabajo conjunto con la OIM y con otras organizaciones con las cuales estamos trabajando, porque no se trata de que cada uno haga algo, sino que se trata de poder articular esfuerzos en conjunto. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Creo que en el chat dejamos ya el link para que puedan acceder a la guía. Ojalá que funcione el link, y si no nos dicen, vamos a también tratar de compartir este documento en la plataforma. Como les decía, es un documento muy recientemente aprobado, entonces todavía estamos en la discusión. Nos dice, bueno, Yesenia Reyes comenta y agradece la excelente ponencia. Las redes de apoyo y la interinstitucionalidad nos ayudan a trabajar en la prevención de la migración. Muchas gracias, Yesenia. Y Tere Cortés nos deja otra pregunta interesante. Dice, detrás de la migración hay una situación muy compleja, que son todas estas grandes mafias de trata, explotación y tráfico de personas. ¿Qué necesitamos como región para hacer frente realmente a esta situación? ¿Será que estas problemáticas y los intereses que hay aquí los influyen en que no se atienda realmente y de fondo el tema para erradicarlo? Es una muy buena pregunta, y creo que más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Por cierto, hay intereses en juego en todo esto. Hay intereses, entre otros, bueno, por supuesto que de las mafias, en el sentido de, y de la crimen organizado, en el sentido de la trata, en el sentido de encontrar sectores de la población para desarrollar diferentes formas de explotación, desde la explotación sexual, el trabajo infantil, el trabajo precario en cuanto a procesos más cuasi industriales, como talleres de tejido, etc. Eso se da. O sea, la migración es de alguna manera una mano de obra barata que genera muchas ganancias en algunos espacios. Pero acá hay un elemento que, insisto en algo que para mí es importante, es el tema de la documentación. Si bien el migrante va a seguir siendo una persona vulnerable y explotable, por tanto, el hecho de generar documentación permite el acceso a derechos, permite denunciar, permite mostrarse, permite sindicalizarse. El hecho de que se niegue la documentación le da un espacio muy fuerte a estos grupos. Si uno necesita determinadas cosas para ingresar a un país, que el país no se la da, va a haber una cuestión ilegal que ofrezca alternativas. Va a haber documentaciones que se venden, va a haber permisos de trabajo que se venden, va a haber eh, trayectos migratorios ilegales. O sea, todo esto se ve potenciado, todo este espacio se genera justamente a partir de prohibiciones y de situaciones en las cuales no se pueden transitar por los caminos legales. Y este es algo que muchos estados, muchos gobiernos no comprenden. Piensan que va a haber menos migración en la medida que se sea más duro, y sin embargo no es así. La migración sigue entrando porque la presión es
muy grande, o que y se generan estas situaciones de grupos indocumentados que no acceden a derechos y por lo tanto son muy manipulados por situaciones de explotación de múltiples índoles, ¿no? Incluso, bueno, decía hoy, en relación a la pandemia, hemos visto situaciones como que había países que tenían miles y miles de personas sin acceso a la salud. Y eso es disparate, ¿verdad? Es un disparate no solo desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista humanitario, sino desde el punto de vista de la salud del conjunto de la población. O sea, la salud no es una cosa individual. Puede haber una atención individual en algunas cosas, pero hay fenómenos como la pandemia que nos enfrenta a un tema poblacional. Entonces nosotros no podemos controlar la pandemia solamente de unos pocos que tienen un seguro de salud, sino que tenemos que controlarla a nivel de toda la población. Y estas situaciones, como de mucha gente indocumentada, que no accede a los servicios de salud, que puede ser deportada, son situaciones que se generan justamente a partir de estas políticas que aparentemente quieren evitar migración, pero que, y acá voy un poco a esto que se plantea, que nos interesa, ¿verdad? En realidad están habilitando una población en condiciones extremas de vulnerabilidad. Sí, muchas gracias por ese comentario. Creo que voy a sumar un poquito también desde OIM algunas, algunos aportes, porque este tema de trata, tráfico y niñez, pues realmente preocupa y nos ha llevado a intentar de alguna manera no solo documentar y sistematizar lo que realmente está ocurriendo, sino también crear herramientas o por lo menos impulsar a que se creen herramientas para dar respuesta a la enorme violación y abuso del que son objeto las niñas, los niños y adolescentes que están lamentablemente involucradas e involucrados en estos temas. Recuerdo que iniciando la pandemia hicimos un estudio exploratorio muy breve, pero queríamos precisamente documentar qué estaba ocurriendo en la región centroamericana, específicamente en el tema de tráfico. Y ahí fue impresionante darse cuenta que realmente estas redes de tráfico seguían operando, pero que la pandemia había precarizado de tal manera la situación de muchas familias en la región que personas que tradicionalmente no se habían involucrado en labores, digamos, de facilitación del tráfico ilícito de personas migrantes, habían empezado a involucrarse por el conocimiento de las zonas fronterizas, por el conocimiento de la dinámica local, en acciones diríamos, quizás pequeñas, pero que les permitían tener un ingreso adicional que realmente era un ingreso apenas de subsistencia. Entonces, a eso le denominamos el tráfico de subsistencia. Es decir, cómo algunas personas que no son parte realmente de estas redes se tuvieron que buscar de alguna manera una alternativa de ingreso y muchas de estas personas eran precisamente adolescentes. Recuerdo perfectamente el testimonio o bueno, la entrevista que nos brindó un oficial, si no estoy mal, de un país de Centroamérica, que nos mencionó cómo en una de las investigaciones que estaban realizando, él conoció que un adolescente cobraba $10 por realizar una función, digamos, como de vigía, de chequeo, de que no estuvieran, para que pudieran pasar, digamos, personas, grupos de personas migrantes que estaban siendo trasladadas por coyotes o traficantes, como se les llama aquí comúnmente. Y bueno, entonces ahí nos dio realmente una idea de cuál es el nivel digamos, de involucramiento de las personas adolescentes y de niñas y niños también, que nos comentaron, que se habían, no solamente, es decir, no solamente como
como personas que habían, de alguna manera, se habían trasladado con traficantes, sino más bien como incluso muchos de ellos y muchas de ellas eran personas que ya habían retornado, pero que encontraban en estas labores una forma de proveerse económicamente frente a lo que estaba ocurriendo. Y esto nos llamó muchísimo la atención, es un tema que hemos posicionado en el sistema de Naciones Unidas, pero también en todos los foros regionales, y de hecho todo el uso también de tecnologías de información y cómo, para el tema de trata específicamente, cómo la captación se ha empezado a dar de forma más frecuentemente a través de uso de redes sociales. Y de esto también hemos hecho algunos estudios para conocer cuáles son las redes sociales que más utilizan las personas migrantes, y lo que ha arrojado es que el WhatsApp y el Facebook, los grupos de Facebook, son las dos redes sociales que más se utilizan, al menos hablando, digamos, de Centroamérica. Por aquí nada más contarles, ¿no?, un poco de lo que hemos ido encontrando, porque a veces se habla de lo que pasa, pero no se tiene como el sustento para realmente hacerlo, y estos estudios con lo que pretendemos es quizás provocar que se pueda seguir trabajando e incidiendo, pero quizás con un poco más de evidencia de lo que está pasando en la región. En un momento les comparto en el chat el link a este estudio para que lo puedan también conocer. Bueno, nos saludan de El Salvador, Verónica López, y no sé si hay alguna otra pregunta o comentario antes de, pues entonces ya de ir finalizando con el conversatorio. Tenemos el espacio abierto. Si no, quería también dejarles una herramienta muy interesante en el tema de atención psicosocial. Hemos desarrollado desde OIM un manual que voy a dejar el link en este momento. En este manual ustedes pueden encontrar pues realmente es muy extenso, pero hay un capítulo específicamente sobre actividades que se pueden desarrollar en las diferentes, digamos, etapas del ciclo migratorio, pero entonces son actividades psicosociales que precisamente podrían apoyar a los procesos psicosociales que ya mencionó el profesor Giorgi. Lo voy a dejar aquí también como una consulta, y además creo que vamos a tener un curso virtual autoformativo que, como saben, en la plataforma de campus hay varios cursos que no son como este, es decir, son cursos más cortos, son cursos que están permanentemente abiertos, no como este que ustedes están llevando, que es un curso que se abre solamente en un periodo específico. Nos pregunta Luz Raquel Sandoval si existen estadísticas de niñas, niños y adolescentes con solicitud de asilo o refugio o con regulación migratoria en Estados Unidos. Bueno, ahí es un tema muy específico, ¿verdad? Que tiene que ver con la normativa de un país y con una política que de alguna manera se diferencia de otros de la región, pero la verdad es que no conozco al detalle el tema. Pero hoy me podemos comentar algo en ese sentido. Sí, justamente estaba buscando si tenemos algún dato actualizado. De las estadísticas, lo que generalmente se ha logrado sistematizar es, y con mucha facilidad, digamos, es desde los países de origen. Pero a nivel de país de destino, que en este caso es Estados Unidos, tenemos datos sobre las aprehensiones
que es como lo denominan en Estados Unidos a las personas, niñas, niños y adolescentes que la patrulla fronteriza encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, ahí hay unos datos que de hecho son oficiales y que los provee el gobierno de los Estados Unidos. Estas estadísticas están disponibles en la página web del gobierno de los Estados Unidos y con relación a refugio y regulación en Estados Unidos probablemente existen esas estadísticas, pero al menos de lo que yo conozco, no sabría decirles exactamente dónde se puede ubicar. A nivel de OIM estamos por iniciar un estudio para poder sistematizar toda la información que existe en Centroamérica y en México con relación a niñas, niños y adolescentes, sobre todo no acompañados, para poder tener digamos, más sistematizada esta información, porque se ha empezado a generar desde diferentes ángulos y desde diferentes organismos y agencias de Naciones Unidas. Entonces queremos sistematizar esta información. UNICEF ha producido bastante, por si les interesa el tema. También, como saben, en la frontera entre Panamá y Colombia, específicamente lo que tiene que ver con la selva del Darién, ahí hay toda una crisis también humanitaria importante y se han empezado a generar datos sobre niñas, niños y adolescentes que están cruzando esa frontera de forma impresionante, la verdad. Bueno, creo que por aquí estamos con las preguntas y los comentarios. Bueno, hay muchos comentarios dando el agradecimiento, la felicitación por la ponencia y bueno, y por el curso en general. Profesor, no sé si usted quiere dar alguna otra palabra y antes de que pasemos ya entonces al cierre como tal del... Simplemente creo que las respuestas de las personas que nos vienen acompañando y las preguntas reflejan una inquietud muy grande en ese sentido, justamente, ¿no? Ya no lo de la migración como traslado de personas, sino de todo lo que se genera en torno a ella, con el tema de la trata, de la explotación, del tráfico. También el narcotráfico tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Y un poco esto que tú planteabas de cómo cuando se cierran posibilidades de ingresos y de proyectos de vida, de sobrevivencia, las poblaciones quedan cautivas, digamos, de estos otros empleadores, entre comillas, que son las organizaciones criminales, los tratantes, el narcotráfico. O sea, son las oportunidades que tiene la población cuando se le cierran todas las puertas. Y justamente una de las cosas que se generan es que estos personajes aparecen como dando oportunidades. Y logran un arraigo en la población cuando en realidad son explotadoras, ¿verdad? En fin, son temas que se conectan entre sí, se conectan con otras cosas. Desde el INE estamos trabajando mucho este tema de explotación sexual desde hace muchos años, trata, tráfico. Y bueno, como decía hoy, la migración detona una serie, deja en evidencia una serie de problemáticas que tienen como diferentes derivaciones, ¿verdad? Pero que son como un nudo en el cual se encuentran todas las dificultades estructurales y las dificultades de promover y proteger derechos. Así es, muchas gracias, profesor Giorgi, por esta ponencia que creo que es un cierre realmente importante para este curso, que como les decía, bueno, empezó en octubre y hemos tenido 2 conversatorios previos, pero no se ha tocado específicamente la temática de atención psicosocial, que bueno, definitivamente sigue siendo una temática importante y retadora. Muchas gracias. Esperamos entonces compartirles la presentación en la plataforma y pues obviamente mantener ojalá el contacto y la
y la comunicación por esa vía. Para entonces hacer el cierre del conversatorio, le voy a ceder el espacio al señor Esteban de la Torre, que él es coordinador del área jurídica del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, para que nos dé unas palabras de cierre como tal del curso. Adelante, Esteban, por favor. Muchas gracias, Juliana. Buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy a nombre de Lynn y su equipo de trabajo e intervenir brevemente en este espacio de cierre del curso. Agradeciéndole al director general su participación y ponencia, que como señaló antes Juliana, topa temas que muchas veces no están presentes en los procesos de formación. Muchas veces nos limitamos a ver los marcos normativos, a ver diferentes elementos, pero muy pocas veces un poco analizar cuáles son los impactos de esas situaciones o de esos fenómenos en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, agradeciendo, como decía el director general, su participación, quisiera comentarles que si bien la promoción y la protección del ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana ha tenido avances en la región, aún hay áreas de oportunidad en las que debemos avanzar. Tanto a nivel normativo, alguna de las preguntas señalaba eso, recogía eso en el momento de las preguntas, como el marco general que regula, ¿no es cierto?, que regula derechos y la interacción entre las personas y las personas con el Estado. Así como a nivel programático, que es aquel que finalmente permite la realización efectiva de lo que busca la sociedad a través de la norma. Algo de esto estuvo también presente en el diálogo que se generó después de la ponencia del director general del INE. Y esto de lo programático incluso referido tanto al desarrollo de política pública como en el marco de su ejecución a la cooperación y coordinación, finalmente coparticipación articulada, ¿no es cierto?, entre los sistemas nacionales de promoción y protección del ejercicio integral de derechos de niños, niñas y adolescentes y los sistemas migratorios. Coparticipación que a su vez debe darse al interno de cada país en sus diferentes niveles de gobierno y entre países de origen, retorno, tránsito y destino, y tanto de forma bilateral, subregional como regional. Esto en tanto esta temática no puede ser atendida de manera aislada o de forma solo nacional, algo de eso nos comentaba también el director antes en su ponencia, ¿no? Y teniendo presente ese contexto es que el INE incorporó como una de sus líneas de acción prioritaria la de promoción y protección del ejercicio de derechos de niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana, programa de trabajo desde el cual el INE viene desarrollando diversas acciones orientadas a aportar al fortalecimiento de las capacidades de los sistemas de promoción y protección del ejercicio de derechos de niñez y adolescencia y de otros actores que intervienen en el contexto de movilidad humana. En ese marco estamos convencidos que impulsar la formación de decidores y operadores de los sistemas que puedan y que conozcan así de las singularidades del fenómeno migratorio, sus consecuencias en el desarrollo infantil, sus riesgos específicos, así como el manejo de la diversidad cultural en diversos aspectos, hábitos de crianza, relaciones de género, relacionamiento con otras culturas, así como conocer sobre riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes es imprescindible. Y por eso es que el INE ha venido impulsando en el marco de su programa en la temática distintos espacios de formación y reflexión que fortalezcan las capacidades técnicas de quienes trabajan directa o indirectamente con la niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana. Entre esos, este importante curso, el que estamos terminando hoy o dándole cierre formalmente hoy, aunque todavía hay un espacio para continuar trabajando, ¿verdad? Curso que lo venimos impulsando junto con un aliado fundamental en el tema, como lo es OIM. El director general también ya resaltó el vínculo y la relación que mantenemos con OIM, y sobre todo este vínculo que nos permite potenciar acciones, ¿no? Potenciar nuestras acciones y evitar duplicidades. Y por supuesto agradecemos a OIM todo este trabajo que hemos podido llevar adelante estos años, y en especial, por supuesto, al equipo de trabajo de OIM, con quien hemos podido desarrollar e impulsar el curso que hoy concluye. Poder tener instancias de diálogo con profesionales de diferentes disciplinas y trayectorias diversas, como han sido los espacios sincrónicos, ¿no es cierto? El poder haber alcanzado hacia ustedes buenas prácticas, el haber podido conversar y tener conocimiento y abordar sobre la protección integral, sobre aspectos psicoafectivos, sobre protocolos de recepción, atención y protección de niños, niñas y adolescentes, migrantes y refugiados,
esto como buenas prácticas mostradas, poder haber intercambiado sobre marcos normativos, sobre la relevancia de la participación de niñas, niños y adolescentes en todo el proceso o en todo su proceso de movilidad humana, entre otros temas que han sido abordados a lo largo de los módulos del curso que hoy cerramos. Es importantísimo para lograr cambiar la realidad, ¿no es cierto? Cambiar esa realidad que también alguno de ustedes mencionaba a través de una de sus preguntas, ¿no? Y lograr cambiar la realidad a través de esto, del avance de lo normativo y de lo programático que señalaba antes, y por eso lo resaltaba. Y con todo esto poder hacer posible el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana en igualdad de condiciones. Algo que, como nos señalaba el director, muchas veces está en lo normativo, pero que no está luego en el día a día y en la vida diaria y cotidiana de todos los niños, niñas y adolescentes que están en contexto de movilidad humana. Y bueno, y para cerrar, felicitarlos por el trabajo de estos meses, las horas de dedicación entregadas para aprovechar lo que el curso les comparte en cada uno de sus módulos, e invitarlos a continuar formándose en el tema, a volcar lo aprendido en este curso y los otros saberes que ustedes también ya tienen en sus acciones diarias. Eso es lo que va a marcar una diferencia. Y por supuesto también invitarlos a ser multiplicadores, a compartir los saberes que se llevan de este curso o los que ya tienen, como mencionaba, y poder así replicar y multiplicar, digamos, el conocimiento sobre temas de niñez y adolescencia que impacten en las acciones para poder hacer real el ejercicio de sus derechos. Y bueno, finalmente agradecerles su participación en el curso. Esperamos poder reencontrarnos en otras instancias del IN y en el trabajo que impulsamos junto con los estados. Gracias. Muchas gracias, Esteban, por estas palabras. Creo que definitivamente reflejan muy bien cómo, bueno, y hacen un cierre muy interesante y muy bien dicho de cómo este curso pretende y los objetivos que quiere tener, el alcance y también pues realmente la gran motivación de ambas instituciones para llevarlo a cabo. Ha sido un esfuerzo ya de muchos años, además una colaboración muy genuina entre ambas instituciones para que podamos tener un curso que ojalá se mantenga en el tiempo, que pueda además irse nutriendo con la experiencia y la retroalimentación que ustedes como estudiantes nos puedan dejar, y por eso nuevamente les agradecemos que puedan llenar también la encuesta de satisfacción para que nos dejen todas las recomendaciones que tanto el IIN como OIM podamos retomar para las próximas ediciones que esperamos tener y mantener abierto. Veo algunos comentarios, voy a retomar rápidamente. Bueno, son agradecimientos, pero creo que hay uno específicamente sobre los cursos de la plataforma. Sí, efectivamente, Lisbeth y demás personas que nos están escuchando, los cursos van a seguir abiertos. Como les decíamos, eCampus es una plataforma que está a su disposición de forma gratuita y permanente, con una gran variedad de cursos. Algunos de ellos se abren por un tiempo específico, como lo es el caso de este curso especializado, porque es un curso mucho más grande, que profundiza, pero varios de los cursos son autoformativos. Eso quiere decir que ustedes los pueden llevar de forma asincrónica, o sea, a su propio ritmo, y los pueden consultar en la página de eCampus, que ahora la voy a dejar por aquí. Y para eso, bueno, también tenemos a Alexandra Boni en representación de la OIM para darnos algunas palabras, y también ella va a mencionar otros temas sobre los cursos que tenemos disponibles en eCampus. Alexandra, bienvenida y muchas gracias por unirte. Muy buenos días, buenas tardes, según donde nos escuchan. Un placer estar con ustedes el día de hoy. He tenido personalmente la suerte, la oportunidad de participar hace algunos años en la primera edición o en la creación de esta iniciativa, de este curso. Entonces, es un enorme honor
y un gusto estar con ustedes, tristemente virtualmente, algunos años después para cerrar ya una tercera edición. Creo que cuando pensamos en este curso con el LIN, nunca pensamos en ya llegar a una tercera edición con esta sostenibilidad y tener algo tan importante. Creo que nos demuestra el interés que existe de parte de sus instituciones, países, y la relevancia también de esta iniciativa. Entonces, bueno, antes que nada, quisiera agradecer al profesor Víctor Giorgi, del director del LIN, por su decidido apoyo a esta iniciativa y específicamente también con su presentación, que lastimosamente no me pude unir a tiempo, pero que les ha compartido el día de hoy. Al mismo tiempo, quisiera agradecer profundamente a las compañeras, a los compañeros de todo el equipo del LIN por el trabajo conjunto realizado con mis colegas de OIM desde distintas subregiones, países. Creo que es un ejemplo de coordinación, de cooperación, como dije, desde 3 ediciones, que nos muestra una vez el valor de sumarnos, ¿no? Aunque no tengamos exactamente los mismos mandatos, coberturas geográficas, visiones, estas diferencias y unirse, para mí es una muestra esta iniciativa de la validez del trabajo y de los esfuerzos conjuntos. Y por supuesto, a nuestros estudiantes, quiero agradecerles a todas y a todos que se han sumado a esta edición del curso y que han hecho un espacio en sus agendas, probablemente en sus agendas personales, ¿no? Fuera del trabajo, me imagino, para avanzar en los diferentes módulos de capacitación y permitirnos en conjunto avanzar hacia siempre una mejor y necesaria visibilización, sensibilización y, por supuesto, capacitación en una temática tan importante como es la protección de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Espero sinceramente desde OIM y conjunto con el LIN que el espacio que les proporcionamos fue el que esperaban, que cumplimos sus expectativas y sobre todo que les permitió entre países, entre instancias, intercambiar, poder conocer visiones desde otras perspectivas, aprendizajes y también desafíos, ¿no? Que pueden existir y que pueden ser comunes desde diferentes perspectivas. Nuestro último informe mundial sobre la migración, que da muchas informaciones sobre diversas aristas de la migración, nos señala que de los 281 millones de personas migrantes, que es la cifra oficial en el mundo que había, de estas 281, 41 millones son personas menores de edad, ¿no? Significa que un 15% de las personas migrantes. Estos años marcados por la pandemia todavía, esto ha implicado una profundización en las desigualdades que se viven en la región, en las Américas, y por ende un incremento en las cosas y los riesgos presentes en la migración para los millones que mencioné de personas, pero específicamente y especialmente para algunas poblaciones aún más vulnerables, entre ellas las niñas, niños y adolescentes migrantes en esta región. Algunas de las repercusiones que se han notado según los contextos pueden ser retornos forzados sin verificación de las necesidades de protección o sin el debido proceso, el deterioro en los albergues, en centros de detención, cierre de escuelas, exclusión escolar, un incremento de la discriminación que ciertamente lo debieron abordar en este curso y en estos intercambios, efectos en la salud mental. Es claro que estas situaciones no son exclusivas de los últimos 2 años, pero su agudización ha hecho aún más necesario el acompañamiento especializado a esta población. No voy a profundizar mucho porque tuvieron varias semanas para hacerlo, ¿no? Pero subrayar tal vez que frente a este panorama y en respuesta a hay también como varios esfuerzos destacables a nivel nacional, subnacional y también
a nivel regional, ¿no? Con una cooperación más profunda en espacios regionales, por ejemplo, la Conferencia Regional sobre Migración o la Conferencia Suramericana sobre Migración, que han venido integrando y profundizando, creo, en los últimos años, la niñez migrante como un tema en su agenda de trabajo que es más amplia, ¿no? Un ejemplo o dos ejemplos de esto es la buena noticia de la aprobación viceministerial en el caso de América Central hace 2 meses, al final del año 2021, de la guía operativa para la aplicación del interés superior de la niñez en contextos de movilidad humana. Entonces, tener un proceso migratorio regional que aprueba esta guía bien práctica además y a nivel regional y viceministerial, creo que da una señal importante, ¿no? Y también bajo las SM, mencionar las recomendaciones complementarias para la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el contexto de la COVID. Entonces, eso muestra también esta atención específica que acabo de mencionar sobre los efectos de la pandemia. Es así que procesos como estos y como este curso buscan ser una herramienta para aportar al ejercicio que se lleva a cabo desde los diferentes países de la región para la atención, la protección y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes. Este trabajo conjuga aportes de múltiples especialistas en la materia e intenta proveer información actualizada que permita desde cada organización e institución construir líneas de acción, ojalá más congruentes con los diversos acuerdos y compromisos internacionales, ¿no? Incluyendo, además de los compromisos de derechos humanos, algunos marcos de cooperación, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si recuerdo bien es parte de la currícula que vieron, y marcos más especializados sobre migración, como el Pacto Mundial sobre Migración. Sobre dicho pacto, que involucra mucho más aspectos y no solo la niñez migrante, creo importante subrayar que en algunos meses, por primera vez, se va a hacer un foro global de examen de los avances del mismo, que se aprobó hace ya 4 años, y se espera que los países, gobiernos, sociedad civil, sector privado, todos los actores puedan compartir buenas prácticas y también analizar los avances sobre los compromisos adquiridos. Creo que sin duda esto va a ser importante también en continuidad de lo que estudiaron, intercambiaron sobre el tema de niñez migrante, que recordamos que está entre sus principios del pacto, ¿no? Establece la importancia de mantener un enfoque que priorice a la niñez migrante y promueva siempre el cumplimiento de las obligaciones de protección y superponga en cualquier proceso el interés superior de la niñez. Entonces, son puntos clave para seguir en este proceso. Todos y todas ustedes han tenido la oportunidad de conocer a través de los diferentes módulos del curso especializado la multiplicidad de factores que forman parte de la migración de niños, niñas y adolescentes, desde las especificidades en su vivencia, los marcos legales para su protección, las distintas vulnerabilidades a que se exponen y, como han visto el día de hoy con más detalle, la importancia de contemplar la salud mental y la atención psicosocial en las diferentes etapas de sus procesos migratorios. Este curso, que ya está en su última semana, es uno de los esfuerzos que desde la OIM y el IN apuestan por este camino. Cada uno y cada una de ustedes, es decir, si me han informado bien, más de 350 personas que se matricularon desde más de 18 países, cada uno y cada una son parte de este proceso y llevan a sus lugares de trabajo incidencia un aporte para sumar a esta tarea, ¿no? Es a través de este fortalecimiento que podemos avanzar cada vez más hacia la protección de todas y todos los niños, las niñas y los adolescentes migrantes en los países de esta región. Con el trabajo desde organizaciones e instituciones, pero aún más allá desde los trabajos cotidianos que con mayor o menor cercanía tienen incidencia en la atención de cada niño y cada niña desde los países de origen, de tránsito
y por supuesto en los países de llegada y recepción. Creo que cada uno y cada una representan una posibilidad más de fortalecer cada vez más la institucionalidad y la protección de los niños, de las niñas y adolescentes en nuestra región. Así que de nuevo les agradecemos profundamente la confianza, su participación activa y su compromiso con este curso y su seguimiento. Antes de cerrar, quisiera aprovechar esta oportunidad también para invitarles a participar en otros de los cursos que se ofrecen, tanto el IN y desde ya la perspectiva OIM en nuestra plataforma iCampus. Contamos con varios otros cursos especializados o también más generalistas sobre otros aspectos que puede ser útil en su trabajo diario. Entonces, una cordial invitación y también nos complace anunciar que a partir del próximo 1 de febrero estará disponible un nuevo módulo de formación sobre niños, niñas y adolescentes migrantes en América Latina y el Caribe para un público tal vez un poco menos especializado que los que nos acompañaron en este curso ya especializado. Este nuevo curso busca hacer más un acercamiento a las nociones básicas necesarias para comprender la migración de la niñez en esta región. Entonces puede ser útil para otros colegas suyos, tal vez menos especializados en niñez, ¿no? Se trata de un curso corto de 6 módulos y aproximadamente 20 minutos cada uno y cubre temáticas como conceptos básicos, factores de vulnerabilidad, los principales flujos, aunque son cambiantes, y la normativa, por supuesto, en resumen, internacional y regional en la materia. Finalmente, quisiera reiterar ya nuestro agradecimiento a Lynn otra vez, a Esteban también por el trabajo realizado y de nuevo a cada una y cada uno de ustedes. Esperamos seguir teniéndoles cerca en las distintas actividades formativas o más de respuesta operacionales o políticas que llevamos a cabo en los distintos países y a nivel regional. Muchísimas gracias. Gracias también a mi colega Juliana por liderar este proceso desde la OIM y felicidades. Gracias, Alexandra. Y bueno, antes de que nos desconectemos, queremos pedirles si pueden y se animan a encender las cámaras antes de que se vayan y podamos tomar una foto que nos refleje y nos deje también conocernos un poquito, aunque sea en esta última ocasión, para ver quiénes estuvimos detrás de cámara hoy y en otras oportunidades. A ver si podemos tomar una foto grupal. Ahí veo caras en carros también, qué bueno, que se pueda aprovechar la virtualidad para conectarnos desde cualquier lugar. Esa es una gran ventaja de los cursos virtuales. Dejamos en el chat también el enlace específicamente a los cursos de iCampus para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Y vamos también a consultar si es posible que ustedes después accedan al curso después del 31 de enero. Tomamos nota de que Yesenia no puede encender la cámara, pero que están ahí presentes. Vamos a tomar entonces la foto grupal. Creo que ya la mayoría pudo encender su cámara, entonces vamos a tomar la foto grupal ahí para que puedan sonreír. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Ha sido un enorme placer conocerles virtualmente y hoy ya poner alguna cara a las personas que nos escribieron durante este proceso y que estuvimos ahí en contacto y comunicación. De nuestro lado, entonces, lo dejaríamos por acá y cualquier, como siempre, quedamos atentas y atentos a cualquier consulta o comentario a través de la plataforma o del correo electrónico. Un enorme abrazo para ustedes, cuídense y que estén muy bien. Muchos saludos.